Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 18 de marzo de 2026 y estos son nuestros titulares. León XIV ha vuelto a ocupar el Palacio Apostólico, vacío durante todo el pontificado de Francisco y que ha necesitado 10 meses de reformas para ser habitable. Se han publicado las recomendaciones del Sínodo sobre el papel de la mujer en el gobierno de la Iglesia y en la predicación, desplazando a los sacerdotes de esas tareas. El Papa ha nombrado a un agustino español, prefecto del Dicasterio para la Caridad, y a un diplomático ligado al cardenal Parolin, nuncio en Estados Unidos. El Papa ha recordado que los católicos tienen el deber de confesarse al menos una vez al año, en un discurso dirigido a los que se preparan para ser confesores. El número de musulmanes en el mundo crece más que el de todas las grandes religiones juntas. Los budistas son los únicos cuyo número disminuye. Después de 10 meses de reformas, debido al estado ruinoso en que estaba, un papa ha vuelto a vivir en la casa de los papas, vacía durante el pontificado de Francisco. El Papa León XIV se trasladó este sábado al apartamento pontificio del Palacio Apostólico, retomando así el uso de la residencia oficial de los papas. El inmueble había permanecido sin uso como morada papal durante los 12 años del pontificado de Francisco. El Vaticano indicó que León XIV estará acompañado allí por sus colaboradores más cercanos. El apartamento se encuentra en el tercer piso del Palacio Apostólico y tiene vistas a la Plaza de San Pedro. La mudanza y la reorganización del entorno inmediato del pontífice señalan una nueva fase en su pontificado, cuando se aproxima el primer aniversario de su elección. Después de ser elegido en mayo del año pasado, León XIV había seguido viviendo en el pequeño apartamento que utilizaba en el Palacio del Santo Oficio desde que fue nombrado cardenal y se trasladó a vivir a Roma como prefecto del dicasterio para los obispos. Durante los 10 meses transcurridos desde entonces, el Vaticano llevó a cabo una renovación amplia del apartamento pontificio del Palacio Apostólico. Las obras resultaban necesarias para actualizar las instalaciones eléctricas, de fontanería y otros servicios básicos, después de un largo tiempo sin uso residencial estable. Francisco había renunciado a vivir en ese apartamento y optó por residir en Santa Marta, la casa vaticana donde se alojan sacerdotes visitantes y donde también se hospedan los cardenales durante los cónclaves. En la práctica, aquella decisión hizo que toda la segunda planta de Santa Marta quedara reservada al Papa, reduciendo así la capacidad del edificio para otros huéspedes. La decisión de León XIV de instalarse en el Palacio Apostólico ha sido interpretada como una muestra de respeto hacia la institución del papado y hacia formas tradicionales de su ejercicio. El gesto encaja con otras señales ya visibles en estos meses de pontificado. El Sínodo ha publicado sus recomendaciones sobre el papel de la mujer en el gobierno de la Iglesia y en la misión de predicar la homilía en las misas. La Secretaría General del Sínodo ha hecho público el informe final del Grupo de Estudio número 5, dedicado a la participación de las mujeres en la vida y el gobierno de la Iglesia. El documento, de carácter declaradamente provisional, abre un debate teológico y canónico de amplio alcance sin zanjar sus cuestiones de fondo, y deja en manos de los dicasterios competentes la tarea de traducir sus orientaciones en propuestas concretas. El texto forma parte de la serie de informes finales de los grupos de estudio creados por el Papa Francisco tras el Sínodo de los Obispos. La semana pasada se habían publicado los correspondientes al grupo número 3 sobre misión en el entorno digital y al grupo número 4 sobre la revisión de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis en perspectiva sinodal misionera. El informe reconoce la existencia de estructuras de clericalismo que limitan la participación femenina en la vida eclesial,
y propone que la Iglesia avance hacia una comprensión de dicha participación no como una concesión jerárquica, sino como algo enraizado en la dignidad del bautismo. El debate teológico de fondo que recorre el documento es el de los límites entre la potestad que se deriva del sacramento del orden y la potestad de gobierno que puede ejercerse sin él. El grupo no resuelve la objeción de quienes sostienen que las funciones de enseñar, santificar y gobernar derivan del sacramento del orden, y por tanto no son accesibles a las mujeres. Lo que sí hace es recordar la distinción entre la potestad de santificar, ligada al orden sagrado, y la potestad de gobierno, que puede ejercerse de forma vicaria, es decir, en nombre del Papa o del Obispo, sin que medie la ordenación personal. De ahí que el informe concluya que no existe impedimento teológico para que una mujer ejerza autoridad de gobierno delegada. El informe cita como modelo a seguir los nombramientos realizados en los últimos tiempos. Sor Simona Brambilla fue designada prefecta del dicasterio para los institutos de vida consagrada en enero de 2025, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar un dicasterio con plenos poderes. En marzo de ese mismo año, Sor Rafaela Petrini fue nombrada presidenta del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. El texto también recoge las conclusiones de la Segunda Comisión sobre el Diaconado Femenino de diciembre de 2025, que aprobó por 9 votos contra 1 ampliar el acceso de las mujeres a ministerios instituidos y sugiere la creación de ministerios específicos de escucha, consolación y acompañamiento con reconocimiento público y estabilidad canónica. El documento sostiene que los laicos podrían ejercer una potestad propia, no meramente delegada, fundada en el bautismo. Esto está en tensión directa con el Código de Derecho Canónico, que reserva la potestas regiminis a quienes han recibido el orden sagrado. Nombrado al agustino español Luis Marín, limosnero y prefecto de dicasterio para la caridad. También ha nombrado nuevo nuncio en Estados Unidos. León XIV ha nombrado al agustino español Luis Marín, limosnero de su santidad y prefecto del dicasterio para el servicio de la caridad, confiriéndole al mismo tiempo la dignidad de arzobispo. Monseñor Marín, de 64 años, sustituye en el cargo al cardenal polaco Konrad Krajewski, quien durante el pontificado de Francisco se convirtió en el rostro más visible de la caridad pontificia. Krajewski ha sido designado arzobispo de Łódź. La designación no sorprende a quienes conocen la trayectoria del nuevo limosnero. Nacido en Madrid en 1961, Monseñor Marín se formó en el Colegio de San Agustín de la capital e ingresó en la Orden de San Agustín, en la que fue ordenado sacerdote el 4 de junio de 1988. Su traslado a Roma en 2008 fue decisión del entonces prior general de los agustinos, Robert Francis Prevost, el actual León XIV. Bajo su dirección, Monseñor Marín ejerció como archivero general y asistente general de la orden, además de presidir el Instituto de Espiritualidad Agustiniana. En 2021, el Papa Francisco lo designó subsecretario del Sínodo de los Obispos y le confirió la dignidad episcopal, asignándole la sede titular de Zuliana. Su ordenación tuvo lugar el 11 de abril de ese año en la Catedral de la Almudena de Madrid. El cargo de limosnero de su santidad tiene la misión de ejercer la caridad en nombre del Santo Padre, gestionar recursos para personas sin hogar, inmigrantes y familias en precariedad extrema, financiando necesidades básicas como alquiler, medicinas o facturas con fondos procedentes de las bendiciones apostólicas, cuyos donativos se destinan a las obras de misericordia del Papa. Por otro lado, el Papa ha nombrado al arzobispo Gabriele Caccia nuevo nuncio apostólico en Estados Unidos. La designación lleva una carga simbólica sin precedentes. León XIV es el primer papa nacido en suelo estadounidense, lo que convierte este nombramiento en algo más que una rotación diplomática ordinaria. Nacido en Milán el 24 de febrero de 1958, Caccia fue ordenado sacerdote de la arquidiócesis milanesa
en 1983 por el cardenal Carlo Maria Martini. Tras 3 años de ministerio parroquial, fue seleccionado para cursar estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica de Roma, la escuela de formación de los diplomáticos de la Santa Sede. Al graduarse en 1991, inició su carrera con un primer destino en Tanzania. En 1993 fue llamado a Roma para incorporarse a la primera sección de la Secretaría de Estado Vaticana, el organismo que trabaja directamente con el Papa y con las embajadas acreditadas ante la Santa Sede. En 2002, con 44 años, fue nombrado asesor para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, cargo de notable peso coordinador dentro de la Curia romana. En 2009, Benedicto XVI le consagró obispo y le confió la nunciatura en Líbano, uno de los destinos diplomáticos más exigentes. En 2017, el Papa Francisco le encomendó la nunciatura en Filipinas, el país con la tercera mayor población católica del mundo, y en 2019 asumió el cargo de observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York. Monseñor Cacha y el actual secretario de Estado, el cardenal Parolin, fueron consagrados obispos el mismo día por Benedicto XVI. Antes de recibir sus respectivas nunciaturas, Cacha en Líbano y Parolin en Venezuela. Hasta entonces, los dos ocupaban posiciones clave en el corazón de la curia. A ambos los vinculaba además la pertenencia a Villa Nazaret, el influyente centro cultural ligado al cardenal Silvestrini, marcadamente liberal. Al menos una vez al año, sigue vigente. Así lo ha recordado el Papa en un discurso a los sacerdotes que se preparan para ejercer ese ministerio. El sacramento de la reconciliación encierra un tesoro que la Iglesia pone a disposición de todos los bautizados, pero que con demasiada frecuencia permanece sin recoger. León XIV lo recordó ante los confesores reunidos en el Palacio Apostólico, invocando el mandato que obliga a todo cristiano a confesarse al menos una vez al año. El Santo Padre recibió a los sacerdotes, diáconos y seminaristas participantes en el 37º curso sobre el fuero interno, iniciativa anual de la Penitenciaría Apostólica para la formación de confesores. Recordó que el curso fue impulsado por San Juan Pablo II con su pasión pastoral, confirmado por Benedicto XVI con su sabiduría teológica y continuado por el Papa Francisco. El Papa no esquivó el diagnóstico. A la reiterabilidad que la Iglesia reconoce al sacramento, no corresponde siempre, por parte de los bautizados, la solicitud de acudir a él. El inmenso tesoro de la misericordia de la Iglesia permanece inutilizado, afirmó por una difusa distracción de los cristianos que no pocas veces permanecen largo tiempo en estado de pecado, en lugar de acercarse al confesionario con sencillez de fe y de corazón. El Papa recordó el doble respaldo normativo de la práctica. El Concilio de Letrán IV, en 1215, estableció la obligación de la confesión sacramental al menos una vez al año. El Catecismo de la Iglesia Católica confirmó esa norma tras el Concilio Vaticano II, y el Código de Derecho Canónico la recoge en términos precisos. Todo fiel, llegado al uso de razón, está obligado a confesar fielmente sus pecados graves al menos una vez al año. El Papa encontró en San Agustín la articulación más luminosa de lo que está en juego. Quien reconoce sus propios pecados y los condena, ya está de acuerdo con Dios. Dios condena tus pecados, y si tú también los condenas, te unes a Dios. Reconocer los propios pecados, subrayó León XIV, equivale a acordarse con Dios, unirse a Él, y ese dinamismo tiene especial urgencia en el tiempo de Cuaresma que la Iglesia atraviesa. Frente al cuadro de abandono, León XIV ofreció a los jóvenes sacerdotes y ordenandos presentes un horizonte de plenitud sacerdotal encarnado en figuras concretas. San Juan María Vianney, San Leopoldo Mandich, San Pío de Pietrelcina y el beato Mijael Sopoćko. 4 vidas sacerdotales
cuya santidad brotó, en buena medida, de la fidelidad a ese tribunal de misericordia, donde la Iglesia restituye a los penitentes la gracia perdida. La exhortación final fue, en consecuencia, coherente con el ejemplo invocado. León XIV pidió a los nuevos confesores que ellos mismos se acercaran al sacramento del perdón con fiel constancia para ser los primeros beneficiarios de la divina misericordia de la que serán ministros. Es extraordinario, más que el de todas las grandes religiones juntas. Los budistas son los únicos que disminuyen. Según el prestigioso Centro de Investigaciones Estadísticas Pew Research, entre 2010 y 2020, la cifra de budistas se redujo en 18 millones. En contraste, la cifra de judíos aumentó en 900.000, la de cristianos en 121,6 millones, la de hinduistas en 126,3 millones y la de musulmanes en unos llamativos 346,8 millones, más que todos los demás juntos. Por lo tanto, el budismo es la única religión importante del mundo con un número decreciente de seguidores, según estimaciones del Pew Research Center para 2010 y 2020. En contraste, otras religiones crecieron durante ese periodo, especialmente la musulmana, que casi triplicó el aumento de cristianos o hinduistas. El budismo es especial por su escasa difusión a nivel mundial. La mayoría de los budistas del mundo viven en Asia y más del 90% se encuentran en solo 10 países. El país con más budistas es Tailandia, con más de 67 millones, seguida por China, Myanmar, Japón, Vietnam, Camboya, Sri Lanka y Corea del Sur. Por lo tanto, cuando el budismo decae en esos países, lo hace también en términos absolutos. El declive del budismo es especialmente pronunciado en China, Corea del Sur y Japón. En China, entre 2010 y 2020, el número de budistas se redujo en un 30%, mientras que en Corea del Sur la disminución fue del 21%, en Japón del 12% y en Vietnam del 6%. Los aumentos de la población budista en otros países no han bastado para compensar ese descenso tan acusado. El descenso del número de budistas no se debe a la evangelización. En toda Asia Oriental, muchas personas criadas como budistas ya no se identifican con el budismo y la mayoría pasan a no tener afiliación religiosa alguna y se consideran ateas, agnósticas o simplemente nada en particular. Según el Pew Research Center, tanto en Japón como en Corea del Sur, en torno al 40% de los adultos criados en el budismo ya no tienen religión en la actualidad. Posibilidad de que los laicos prediquen en las misas y dirijan las parroquias en lugar de los sacerdotes. Esta semana se ha hecho público el resumen de los trabajos del grupo 5 del Sínodo de los Obispos, aquellos grupos de trabajo que mandó crear el Papa Francisco y que después de este tiempo están poco a poco presentando sus conclusiones que son consultivas, no hay que olvidarlo, será el Papa el que decida lo que hay que hacer. Este grupo 5 lleva por título la participación de las mujeres en la vida y el gobierno de la Iglesia. Complementa el trabajo del grupo 4, que era sobre la identidad del sacerdote. Más allá de las palabras, en estas conclusiones que ha presentado el grupo de trabajo número 5, se dice que no se intenta hacer una competencia entre mujer y sacerdote en el gobierno de la Iglesia. Sin embargo, más allá de las palabras, de las buenas palabras, lo que se percibe de fondo es precisamente eso. ¿Quién va a mandar en la Iglesia? ¿Quién va a mandar en la Iglesia? O dicho de otra forma, ¿qué tipo de Iglesia es la que se está dibujando, la que se está proyectando? ¿Qué tipo de sacerdocio es el que se está
perfilando como un modelo de sacerdote ya para el inmediato futuro. En el Concilio Vaticano II queda clarísimo, específicamente y explícitamente dicho, que el sacerdote, en primer lugar el obispo, naturalmente, y el sacerdote como colaborador del obispo, recibe por el sacramento del orden sacerdotal tres, así se emplea la palabra, tres munera, tres servicios que tiene que ejercer, que lo recibe por el sacramento del orden para el bien del pueblo de Dios y para el bien de la evangelización de aquellos que todavía no son pueblo de Dios porque no se han bautizado. ¿Cuáles son esos tres servicios, esos tres munera? El primero, santificar. Y eso lo realiza el sacerdote, repito, el sacerdote como colaborador del obispo. Cuando hablo de sacerdote, hablo también del obispo y al revés, aunque la misión de cada uno naturalmente sea distinta, el obispo que el sucesor de los apóstoles. La misión del servicio de santificar se lleva a cabo con los sacramentos. El sacerdote es el que preside la Eucaristía, el que consagra, es el que confiesa y es el que lleva a cabo casi todos los sacramentos, porque, por ejemplo, el sacramento de la confirmación depende en exclusiva del obispo o, en algún caso, si el obispo quiere delegar a un sacerdote para que en su nombre lo imparta. Munus, misión de santificar. Pero no es la única misión que recibe el sacerdote por el sacramento del orden. Recibe también la misión de enseñar. ¿Cuándo enseña el sacerdote? Por ejemplo, enseña en la homilía, que está reservada exclusivamente al sacerdote o al diácono que haya recibido el primer grado del orden sacerdotal. Misión de enseñar. Y que también ejerce el sacerdote o el obispo, cuando vigila que en su parroquia o en su diócesis la enseñanza que se da sea fiel a lo que enseña la Iglesia. Es decir, qué enseñanza están transmitiendo los catequistas o qué enseñanzas se están transmitiendo, por ejemplo, en los colegios católicos. Misión de santificar, misión de enseñar y una tercera misión, que es la de gobernar. Y eso está clarísimo, insisto, en el Concilio Vaticano II, eso lo recibe el obispo y el sacerdote como colaborador suyo, lo recibe como delegado suyo, lo recibe por el sacramento del orden. Esa misión de gobierno afecta a la diócesis o a la parroquia. Alguien en la diócesis o en la parroquia tiene que tener la última palabra para decir esto se tiene que hacer así. ¿Qué sucede si una de estas tres misiones, de estos tres servicios, falta? Pues que las otras dos se resienten. ¿Y qué sucede si faltan dos? Pues que la que queda se resiente muchísimo. ¿Qué sucedería en una parroquia si el sacerdote no pudiera hacer la homilía? Que la homilía la pudiera hacer, la hiciera un laico y sobre todo una laica. El número 5 de las comisiones del sínodo habla sobre la participación de la mujer en la misión y en el gobierno. ¿Vale? ¿Qué sucedería si el sacerdote no pudiera hacer la homilía? Está allí, pero no puede predicar. Sube una laica, lee el Evangelio y hace el sermón. ¿Qué hace el sacerdote? En silencio tiene que escuchar lo que esa persona dice, que lo puede decir bien y puede estar enseñando cosas fieles a la Iglesia o no, pero él no puede decir nada. ¿Qué sucedería si él no puede tener un control sobre los catequistas? ¿Quién es catequista? ¿En qué condiciones tiene que cumplir esa persona para ser catequista? ¿Y qué está enseñando ese catequista a los niños? El sacerdote no puede hacer nada en el ámbito de la enseñanza. Ahora lo van a hacer los laicos, insisto, y de manera muy especial las laicas. ¿Y qué sucedería si en su parroquia el sacerdote tampoco puede gobernar? ¿Quién va a administrar el dinero?
¿Quién va a decidir si, por ejemplo, el templo se usa para dar conferencias, para hacer una obra de teatro, para hacer una exposición pictórica de quién sabe con qué cuadros? El sacerdote no puede hacer nada. Es un grupo de laicos, de laicas, las que van a decidir, esto se hace así, esto se hace de otra forma, la liturgia se hace así, se hace de aquella manera. Y los que van a decidir también cómo tiene que celebrar la misa el sacerdote. Sí, el sacerdote va a celebrar la misa, pero ¿cómo tiene que celebrar la misa el sacerdote? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Cuánto tienen que durar los cantos? ¿Qué tipo de cantos? Todo eso lo va a decidir los laicos, las laicas. El sacerdote no puede decidir nada. ¿De verdad esto es lo que pretende el Vaticano para el sacerdote del futuro? ¿En serio? ¿Este es el modelo de sacerdote? Alguien que queda reducido, con todo el respeto que merecen, y es mucho, las señoras de la limpieza que limpian las iglesias, pero alguien que queda reducido a esa función. Es un empleado que llega, celebra la misa con las condiciones que le ponen, y se marcha. Un empleado mal pagado, que en España son 1.000 euros, o sea que es por debajo del salario mínimo. Un empleado mal pagado que no puede hacer nada más que llegar, ponerse en el altar, el Señor esté con vosotros, podéis ir en paz, consagra, y si le dejan confesar, incluso le podrán hasta exigir que perdone o que dé la absolución o que dé la comunión a todo aquel que los laicos digan, sin necesidad de que pueda decir, pero tú estás arrepentido, pero tienes propósito de enmienda. ¿De verdad este es el modelo de sacerdote que se quiere proponer? ¿Esto va a atraer a muchos jóvenes al seminario? ¿De verdad esto es en serio? ¿Esto va en serio? Hace unos días, el Papa León mandó un magnífico mensaje a los sacerdotes de la diócesis de Madrid, entre los que me cuento, reunidos en una gran asamblea, un convivium. En ese mensaje, entre otras cosas, el Papa León decía lo siguiente: no se trata, son palabras textuales del mensaje del Papa, no se trata de inventar modelos nuevos, estaba refiriéndose al sacerdocio, ni de redefinir la identidad que hemos recibido, sino de volver a proponer con renovada intensidad el sacerdocio en su núcleo más auténtico, ser alter Christus, dejando que sea Él quien configure nuestra vida, unifique nuestro corazón y dé forma a un ministerio vivido desde la intimidad con Dios, la entrega fiel a la Iglesia y el servicio concreto a las personas que nos han sido confiadas. Bueno, le criticaron mucho al Papa por haberse atrevido a decir que el sacerdote tiene que ser un alter Christus. Le criticaron. Un alter Christus. De esto, por cierto, se decía de San Francisco que no fue sacerdote, fue diácono. Un alter Christus, pero ¿quién era Christus? ¿Quién era Cristo? ¿Es que acaso Cristo no era el maestro? Así le llamaban, maestro, maestro. ¿Y el maestro qué hacía? ¿Enseñar? ¿Cómo podemos ser un alter Christus si no podemos enseñar? ¿Es que acaso Cristo no gobernaba? ¿No era Él el que mandaba a los discípulos, por ejemplo, de 2 en 2 a predicar? ¿No fue Él el que le dijo a 2 de los apóstoles que fueran a preparar la última cena? ¿No fue Él el que le dice a San Pedro en el huerto de los olivos que envaine la espada porque quien a hierro mata, a hierro morirá? ¿No fue Él el que seleccionó de entre los discípulos a 12? ¿No fue Él el que le dice a San Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿No es Él el que dice lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo? Cristo gobernaba. ¿Y cómo podemos ser sacerdotes de Cristo, alter Christus,
si no gobernamos? ¿Y si no santificamos? ¿No fue Cristo el que instituye la Eucaristía y los demás sacramentos? ¿No fue Cristo el que nos manda a los apóstoles y a los sacerdotes colaboradores de los apóstoles, de los obispos? ¿No es Él el que manda id y perdonar los pecados? No podemos ser un alter Christus, un otro Cristo, si suprimimos cosas esenciales de lo que hizo Cristo, sumo y eterno sacerdote. No se puede simplemente. Me atrevo también a preguntar, en el caso hipotético que no ocurrirá, de que las mujeres fueran sacerdotisas, ¿estarían contentas que estas sacerdotisas, si no se las dejara predicar, porque fuera otra laica o un varón laico? Y si no se las dejara gobernar la Iglesia, porque fuera un grupo de laicas o de hombres laicos los que gobiernan la Iglesia, ¿estarían contentas con su sacerdocio? Tenemos que mirar a Cristo. Solo si nos identificamos con Cristo, los sacerdotes y los laicos podremos ser aquello que debemos ser. Solo si imitamos a Cristo, cada uno en la responsabilidad que tiene. El sacerdote tiene que ser un alter Christus, y eso significa que tiene que enseñar como enseñó Cristo y lo que enseñó Cristo. Tiene que ser un alter Christus, y eso significa que tiene que gobernar como Cristo, es decir, tiene que escuchar. Jesús preguntaba a los apóstoles, tiene que escuchar, tiene que hacer caso al consejo que le da opiniones, pero tomando él la decisión final. Y por supuesto tiene que santificar, celebrando los sacramentos como la Iglesia enseña, no como a ese sacerdote le parece bien. Solamente habrá un sacerdocio católico si el sacerdote mira a Cristo como modelo e intenta ser un alter Christus, si intenta celebrar bien y ser un buen sacerdote, a la vez que intenta ser un santo sacerdote. Cualquier otra cosa es entrar en un círculo vicioso de competencia por ver quién manda, en lugar de estar todos laicos y sacerdotes mirando a Cristo para imitarle a Él y ver quién es el que más ama y el que más sirve, cambiando el modelo de sacerdote, aparte de que yo no sé quién va a querer ser sacerdote en esas condiciones hacia las cuales están dirigiendo la Iglesia, o parece que están dirigiendo la Iglesia. Cambiando el modelo de sacerdote, lo que se está haciendo es cambiar la Iglesia, y ya no será, en ese caso, la Iglesia de Jesucristo, ya no será la Iglesia católica, será otra cosa, la llamen como la llamen. Pidamos por el Papa y que Él nos ayude a todos a lo que Él mismo, hacer lo que Él mismo propone. Un sacerdote, unos sacerdotes que no tienen que estar redefiniendo su misión en nadie sabe qué modelo o espejo, sino que tienen que limitarse a ser del mejor modo posible aquello que hemos recibido durante 2000 años. Mirar a Cristo, ser otros Cristos e identificarnos lo más posible con Él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que sucede en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscano de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.